El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Abrimos esta temporada, la temporada 2024-2025, bueno, pues con el enfoque, y en este caso vamos a hablar de industria. Vamos a hablar de industria, esa industria nuestra en Canarias, que bueno, que ha tenido buenos momentos, malos momentos, y ahora yo creo que está en un momento, bueno, pues de crecimiento. A pesar de que, bueno, no es la principal fuente de ingresos de Canarias, está bastante atrás en cuanto a otras fuentes como el turismo, incluso no sé si la agricultura anda por arriba de la industria. Pero para hablar de todo ello tenemos un invitado, que es Felipe Afonso, viceconsejero de Industria y demás hierbas, como iba a decir, porque son más... Industria, comercio y consumo. Por eso... Lo hemos traído por industria, pero efectivamente, comercio y consumo, que también tendremos tiempo de hablar. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Yo decía, esta industria en Canarias, y además tú, que desde que estás como viceconsejero, pues bueno, has hecho un recorrido por las industrias canarias, hemos sido testigos de tu paso por muchas fábricas, ver sus procesos de producción. ¿Cómo se encuentra esa industria nuestra en Canarias? Yo creo que se encuentra en un momento esperanzador. Tengan en cuenta que el último año el empleo, los últimos 12 meses, ha aumentado un 8% en el sector industrial. Un 8%, bueno, crecer un 8% en un año está bien. Está bien. Y desde luego el valor añadido de la industria que está creciendo. Hay industrias que la gente no se puede imaginar cuando entra a sus naves, a sus procesos de producción espectaculares, con un nivel tecnológico impresionante. Y, en fin, muy bien gestionada, porque la industria canaria parte siempre de la dificultad de lo que es la lejanía, lo que es la insularidad, tener un mercado pequeño, porque claro, por ejemplo, una industria de lo que sea en la península pues produce una cosa, una industria de aquí tiene máquinas multiproductos, claro, porque no hay suficiente mercado para una sola máquina estar 24 horas o 12 horas produciendo. Y entonces, pues de repente produce chocolatina, se para luego, se coloca, produce galletas, y en fin, y no son las empresas grandes y muy especializadas de la península, pero sí está mucho más automatizada, muy modernizada en todo su proceso. Y, en fin, yo creo que desde el gobierno debemos seguir apostando por la industria canaria, porque primero es diversificar la economía. En segundo lugar es sostenibilidad, porque está claro que de las tres sostenibilidades, la medioambiental, la social y la económica, porque es evidente que se reduce la huella de carbono en la medida que tú tengas una industria cercana, ¿no? Porque además la industria canaria se ha preparado mucho para reducir esa huella de carbono.
Se ha invertido mucho en los últimos años intentando bajar el CO2 y de luego en ese sentido tenemos industriales absolutamente ejemplares. Y además, pues lo que es el desarrollo económico y social, la marca de productos elaborados en Canarias, los dos pajaritos, es en primer lugar diversificar la economía. O sea, hablamos mucho de que hay que diversificar la economía, que no todo puede ser turismo. Y yo cuando estoy con un amigo y me habla de eso, yo le digo, ¿y tú qué haces por diversificar la economía? Si yo tengo un sueldito para llegar al final del mes malamente, ¿no? Pero bueno, tú podrás hacer algo también. Y todos podemos hacer algo por diversificar la economía cada vez que entramos en un supermercado. Cada vez que entramos en un supermercado buscamos los productos elaborados en Canarias y lo compramos, lo adquirimos, cada cual, pues bueno, 1, 2, 3, lo que cada cual quiera. En ese momento estamos diversificando la economía, porque al final la diversificación de la economía implica varias cosas. Implica tener industriales o tener empresarios que inviertan en cosas distintas al turismo y arriesguen su capital y su patrimonio, y trabajadores que pongan toda su experiencia. En segundo lugar, que los poderes públicos creen el marco en virtud del cual se puede hacer. Y en tercer lugar, el más importante, es el del consumidor. Claro. El del consumidor. El consumidor, cada vez que adquiere un producto hecho en Canarias, está diversificando la economía, ¿no? Y por tanto yo siempre me dirijo a la gente diciendo, oye, tú elige algo, míralo por lo menos, cuando entres en un supermercado, mira los productos hechos en Canarias. Y estará ayudando a generar empleo en Canarias, estará ayudando a que se desarrolle económicamente y que aumenten las inversiones en Canarias, y además estará ayudando a que exista menos emisión de CO2. Claro. Hablamos de la industria de alimentación, que es una de las industrias que siempre ha sido en Canarias un poco puntera. Efectivamente, la industria canaria de alimentación, y hablamos de las grandes superficies, ¿encuentra dificultades para entrar o tú ves que efectivamente hay también por parte de esas grandes superficies interés en que los productos locales estén dentro, sean competitivos? ¿Cómo lo ves? Hay de todo. Hay muchas marcas de grandes superficies, estamos hablando de las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Hay de todo, hay algunas que son más sensibles a la producción local y otras que tienen sus propias producciones, sus propias marcas y no entramos un poquito en las producciones locales, en fin. Cada cual pues es libre, ¿no?, dentro del mercado de hacer lo que considere, pero sí hay algunas que tú las ves, ¿no?, que apuesta claramente por diversificar también su producción y apoyar la producción local. Uh-huh. Producto cero, ¿no?, el kilómetro cero, el producto que tiene menos desplazamiento y que por lo tanto tiene menos contaminación, y eso ayuda mucho a que socialmente Canarias genere empleo. Repito, la industria ha aumentado un 8% el empleo en el último año. Hasta marzo-abril no había recuperado el que había antes, previo a la pandemia. Con el impulso de estos 12 meses, de las provincias, de las comunidades autónomas donde más ha crecido el empleo industrial, pues yo creo que se está dando un impulso, porque además es un empleo de calidad, un empleo estable, un empleo especializado, y por lo tanto es un empleo deseable, ¿no? Un empleo deseable. Yo creo que todo el que quiera trabajar en la industria puede hacer en ella una buena carrera, cuestión de prepararse, de tener los conocimientos necesarios y luego adquirir la experiencia en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo dentro del sector industrial canario, ¿qué rama es la que destaca? ¿La alimentación o hay otras ramas que, en cuanto a producción, en cuanto a empleo, en cuanto a... Sin duda cabe que la alimentación es el más potente, ¿no? Más potente. También hay mucho de talleres, de mantenimiento mantenimiento industriales, ¿no?, mantenimiento de maquinaria, etcétera, que también hay bastante. Y luego, hay también temas de reciclaje, hay muchas cosas importantes, ¿no? Empresa, es un ejemplo tecnológico impresionante en materia de reciclar productos. Y yo creo que ese es el escenario básico de la industria canaria. Uh-huh. Las fuentes de energía, que tiene que ver también con la industria, porque aquí estamos hablando de las fuentes estas naturales que casualmente Canarias sería una potencia mundial. Sin embargo, a lo mejor no están tan explotadas como en otros sitios. Hablamos de la eólica,
hablamos de la solar, hablamos de incluso la marítima, ¿no? La geotermia también estamos apostando fuerte. Por eso, pero ¿por qué Canarias no está a la cabeza? ¿Por qué Canarias no está explotado en ese tipo de fuente no contaminante? Bueno, en el mandato pasado, industria y energía siempre han ido unidas, ¿no? Siempre era el mismo organismo, pero el mandato pasado se separó. Cuando se creó la Consejería de Transición Ecológica, pues industria y energía se separó, pero la gente todavía me llama muchas cosas, que tengo un expediente ahí de energía, a ver si me acelera. Sí, o sea, la gente porque va muy... va unido a la memoria, ¿no? A la memoria, ¿no? Va unido a la memoria. Y bueno, ingenieros que te llaman, yo tengo un expediente ahí, pero tú eres ingeniero, no sabes que se han separado. Pero sí, yo creo que Canarias debe apostar por la energía solar, por la energía eólica o sol, porque tenemos condiciones, tenemos el sol, tenemos el viento. También estamos promoviendo la energía geotérmica, que estamos en unos procesos que son lentos y complicados, pero bueno, se va asignando a determinados proyectos en la isla de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Y esperemos a ver esa investigación en qué conduce, que normalmente nosotros hacemos el convocatorio y se presentan pues empresas, otras administraciones, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay que hacer una apuesta por la diversificación clara, ¿no? Y por la renovación de la fuente, ¿no? Canarias, o sea, no sé si el 70% de todo lo que contamina Endesa lo contamina en Canarias. Aquí en Canarias, en su momento, no se apostó por cuestiones distintas, más bien por razones políticas y partidistas, que lo que es quemar fuel, ¿no? Y no se apostó en su momento por el gas, que hubiera sido hace 30 años, ya se hubiera amortizado la inversión y hubiéramos evitado ser el lugar más contaminante de Europa desde el punto de vista de la emisión de contaminación por la energía, ¿no? Por la producción de energía. Y allí, pues bueno, en ese sentido ha habido una historia bastante vergonzosa en Canarias, ¿no? ¿Que se va arreglando? Bueno, se va arreglando en la medida que se diversifique, ¿no? A medida que se diversifique. Eso es importante, ya que, bueno, en los años 90 hubo el debate aquí sobre el gas sí y gas no. El gas hubiera reducido las emisiones en una auténtica barbaridad. Se decía que no, porque eso frenaba la eólica y frenaba la solar y tal, cosas que no era cierto, simplemente era una energía de transición y de refuerzo. 30 años después se da cuenta que fue un error, ¿no? Porque ni ha evolucionado la eólica como para sustituir al fuel, ¿no? A quemar fuel en las centrales térmicas, ni lo ha sustituido y seguimos contaminando, ¿no? Por lo cual aquellos que se opusieron hace los años 90 a que se hicieran aquellas inversiones, pues que dando lesiones de medio ambiente, pues al final son responsables de tener uno de los sitios del mundo que más contamina, ¿no? Ser empresario en estas islas es complicado y hablo a niveles burocráticos, a niveles de que el montar una empresa requiere tanto permisos, tantas historias, que a lo mejor en otros países europeos o norteamericanos no se ven tantas dificultades. ¿Eso cómo lo ves tú? Esa burocracia. Yo no creo que tengamos más que en otros sitios. ¿O funciona más lento? Más que otros sitios de España, por ejemplo. Yo creo que puede haber menos burocracia. De hecho, hay muchas cosas que se han ido liberalizando. Hay muchas cosas que se hacen por simples declaraciones responsables de los inversores, ¿no? De los técnicos de los inversores, lo certifican. Yo creo que ahí se ha ido avanzando y se ha ido reduciendo. Hay otras cosas que por desgracia sigue habiendo un exceso de burocracia tremenda, ¿no? Sí, lo digo con respecto a otros países. Sí. Pero yo creo que aquí no es el mayor hándicap que tenga la industria canaria. Yo creo que la mayor hándicap de la industria canaria es tener un mercado lejano a la península, ¿no? Lejano al continente, fragmentado, corto, reducido. Eso te obliga a tener unas inversiones extras, por ejemplo, de estocaje. Si tiene una avería, tú tienes que tener aquí las cosas, el material necesario o la producción necesaria para seguir abasteciendo al mercado. Eso te obliga a tener unos mayores costes de dinero apalancado, ¿no? en esos almacenes. Te obliga a tener almacenes en distintas islas.
Es decir, porque claro, no puede estar vendiendo del barco, del avión y esto. Tiene que tener almacenes en las distintas citas. Unos costes que no tienes si tuvieras tu empresa en industria, en Sevilla, por ejemplo, que en una hora te ponen en el otro extremo, por un camión te ponen en el otro extremo de Andalucía. O sea, hay unas inversiones extra y luego, por ejemplo, todo el tema que decíamos antes de las líneas multiproductos, unas líneas industriales que producen varias cosas a la vez, que se paran, que se tiene que arrancar, el diseño industrial, etcétera, que no se tiene en otros lugares de España con un mercado mucho más amplio, ¿no? Yo creo que las dificultades vienen más por ahí respecto a otros lugares que en el tema de la burocracia, lo cual no significa que la burocracia se deba reducir lo máximo posible, ¿no? Y simplificar. Hablamos de islas, hay islas me imagino más industriales que otras. Aquí en este caso de las Islas Canarias, ¿alguna isla sobrepasa a la otra en cuanto a producción industrial? Yo creo que posiblemente en Gran Canaria necesitan más industria que en otros sitios, ¿no? Desde luego, las dos mayores pues son las que tienen las mayores inversiones industriales, ¿no? O sea, que están ahí casi... Están ahí, pero yo creo que en Gran Canaria posiblemente existan más inversiones, más industria potente que en Tenerife, ¿no? También existe en Tenerife, no digo que no, pero posiblemente aquí sea un poquito más. Vale. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Felipe Afonso, con el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, hay que decirle toda la titulación. Estamos hablando de esa industria en Canarias, estamos viendo un poco ese devenir, sobre todo en los últimos años, de ese incremento, en este caso, como hablaba el viceconsejero, de ese 8,5, ahora mismo no, 8,7 de subida. Bueno, pues esos son datos para la esperanza. Hacemos un alto y volvemos aquí, en El Enfoque. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque, este especial dedicado a la industria en Canarias. Estamos hablando con el viceconsejero de Industria, con Felipe Afonso. Estamos hablando un poquito de esa evolución de la industria en Canarias. ¿Por qué? Porque siempre el turismo ha sido aquí la fuente principal. Pero me da la impresión, y si analizamos la historia, que un poco casi a Canarias siempre se la ha dirigido hacia el turismo. Ya digo, no quiero meter baza, pero como que Canarias tenía que vivir del turismo, cuando siempre por parte de la gente de Canarias han dicho que hay que diversificar, que hay que ir a otras fuentes
de suministro de dinero, ¿no? En este caso la agricultura incluso no pasa tampoco por momentos muy buenos, pero esos movimientos que siempre quisieron llevar a Canarias hacia que viviera solo el turismo, cuando es una fuente un poco estable, ¿no? Dependemos de cualquier efecto climático u otros, ¿no? Vamos a ver. El turismo para Canarias ha sido y es el primer sector y seguirá siendo el primer sector durante siempre, yo creo, ¿no? Y además el turismo sacó a Canarias de la miseria. Hay que recordar lo que era en los años 50 Lanzarote, Fuerteventura, el sur de Gran Canaria, el sur de Tenerife, en fin, era una sociedad agrícola muy retrasada además. El turismo modernizó Canarias, el turismo sacó a Canarias de la pobreza y el milagro económico de los años 60 de Canarias, 70, pasar de la pobreza a una sociedad, digamos, de clases medias fue el turismo. O sea, eso tenemos que decirlo abiertamente y así. Lo que no significa que no tengamos que diversificar. Lo que no significa que Canarias tiene que intentar tener la mayor autonomía posible. O sea, siempre necesitaremos importar, pero bueno, todo lo que podamos aumentar de producción, tanto agrícola como industrial, pues yo creo que viene a reforzar socialmente Canarias, económicamente, medioambientalmente, y bueno, y ante cualquier crisis internacional, como fue la pandemia, el tener aquí producción que te salve ahí de una época de crisis, pues yo creo que es imprescindible y necesario, ¿no? En el sentido de que proteger a la industria canaria y a la agricultura canaria. Y la mejor manera, yo insisto, la tiene el consumidor. Cuando entra y busca los dos pajaritos, el símbolo de los dos pajaritos, de que eso está elaborado en Canarias y lo adquiere, pues está ayudando a que exista industria en Canarias. Si el consumidor no la quiere, pues difícilmente puede haber esa producción. Afortunadamente yo creo que cada vez los consumidores somos más conscientes de ello y por eso está creciendo el empleo en la industria. Aumentó el 8 y pico en Canarias, 3 puntos más que la media nacional en los últimos 12 meses. Por lo tanto, yo creo que vamos por buen camino y ahí tenemos muy buenos empresarios, tenemos muy buenos industriales, tenemos muy buenos gestores de industria en Canarias y lo que tiene que hacer es respaldarlo, apoyarlo, porque conseguir sacar durante décadas una industria en Canarias con todos los problemas que hay, ¿no? Claro, no es lo mismo producir en la península que en Gran Canaria, ¿no? Como en Tenerife, ¿no? O sea, hay unos costes de transporte, hay unos costes, digamos, de input, de importar materia prima, hay costes de lo que decíamos antes, ¿no? De tener que tener un almacén con un stock mucho más amplio que en otros sitios, lo cual es un coste financiero también importante, o tener una logística más cara porque tienen dispersas entre islas que están fragmentadas, como es propio de un archipiélago. Pues bueno, a pesar de todo ese diferencial, pues ahí están creciendo y ahí están fusionando y hay mucha historia de éxito en la industria canaria. Yo de luego animo a la gente a meterse en el mundo de la industria, ¿no? Tanto los que tengan dinero y quieran invertir como aquellos que quieran trabajar, porque creo que hay mucha capacidad de crecimiento en la industria en Canarias. En la formación profesional dirigida hacia la industria, ¿has podido captar si realmente se está dando esa formación profesional que prepare a esos futuros trabajadores de estas industrias? ¿Está bien esos planes? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hemos hecho un convenio con la Asociación Industrial de Canarias, con ASINCA, para hacer un estudio sobre las necesidades del mercado de la industria canaria, ¿no? Ese informe se está haciendo y está desarrollándose y nosotros esperamos que en los próximos meses se pueda terminar y allí veremos qué es lo que hace falta, ¿no? Veremos qué titulaciones que hoy no se hacen, pues se deberían sacar desde el punto de vista de los ciclos formativos, cuáles ya no son tan necesarios porque los tiempos han cambiado, con lo cual están fabricando parados, ¿no? Si no se adapta. Todo eso nos lo dirá este estudio que esperemos, repito, tenerlo a lo largo de este año y que lo está haciendo la ASINCA, la Asociación Industrial de Canarias, con una subvención del gobierno. Y yo creo que es necesario analizarlo, necesario analizar el mercado, reflexionar sobre el mismo. Eso de que no encuentro
alguien que me pueda hacer este trabajo, pues eso tenemos que acabarlo, y luego a su vez tenemos que potenciar lo que es la formación dual, lo que es la formación académica y laboral a la vez, ¿no? Y que las empresas y la administración estén allí muy ensambladas y muy interrelacionadas, porque la gente salga con el título ya conociendo el trabajo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Eso nos hace ser más competitivos, y eso es lo que está haciendo en el otro lado del mundo, ¿no? Porque eso al final está bien la teoría, pero hay que ensamblarla con la práctica, ¿no? Hablamos del consumo porque, bueno, es una de las ramas de esta viceconsejería. Pero claro, el consumo abarca muchas cosas, abarca hasta el precio de la compra, el precio de la bolsita de la compra. Es decir, la viceconsejería y la consejería, iba a decir, revisa, vigila esas subidas de precio a veces que uno ve en estas, sobre todo en la gran superficie, y dice tú, bueno, esto no tiene sentido. Si hablamos, si una cosa vale 20 céntimos y resulta que baja a la semana y en vez de 20 céntimos vale 80, dices tú, aquí hay algo que no me está cuadrando. O sea, la subida espectacular de esos productos, y hablo en este caso más de alimentación, burradas que a lo mejor al público de a pie no le cuadran y están dando saltos porque no la entienden, ¿no? Bueno, el mercado está liberalizado, ¿no? En materia de precios, pero también es verdad que las materias primas los últimos años se han disparatado. Sí, pero a veces la proporción de lo que es la materia prima... El cacao, por ejemplo, ha aumentado un 600% en este año. Sí, pero después hay otras cosas que han aumentado un 5%, sí, bueno, y después has visto que la subida en el producto final es un 70%, ¿no? Sí, pero ahí el Ministerio, el Gobierno de la Nación prometió que iba a hacer un estudio para evidenciar pues los comerciantes, los supermercados, en qué se estaban forrando a costa de la gente, y de aquel estudio no hemos visto nada. Porque las palabras porque los resultados de aquel estudio no dejaba satisfecho el discurso que lleva por una parte del gobierno más a la izquierda, ¿no? No lo dejaba satisfecho, y por tanto el estudio pues se guardó y ya está, porque no se evidenció que existiera una no relación entre el crecimiento importante de las materias primas y de la producción, de la inflación que ha habido en todo el mundo. Claro, que ha habido en todo el mundo con prácticas, digamos, moralmente ilícitas, ¿no? Prácticas moralmente ilícitas. Que, repito, en un mercado tan grande, con tantas marcas y tanta gente, pues habrá gente para todo, ¿no? Claro. Eso es evidente, pero que el sentir global del comerciante, o sea, el comportamiento global del comerciante, no eran esas las prácticas, no habían prácticas, digamos, ilícitas desde ese punto. Digamos, quitando el hecho de lo que estábamos diciendo, ¿no? Que es un mercado liberalizado, ¿no? Y por lo tanto no se puede imponer precio, ¿no? De todas maneras, en el comercio en Canarias, en el último año, pues si antes decíamos que en la industria había crecido mucho el empleo, había crecido por encima de la media nacional, en el comercio somos la segunda comunidad autónoma que más creció en los últimos 12 meses en el empleo. La primera es Madrid con un 4% y la segunda es Canarias con un 3,5%. La media nacional es el 1,5%. Por lo tanto, estamos 2 puntos de 1,5 a 3,5, no de 8 a 10, de 1,5 a 3,5 de crecimiento del empleo. Y también el crecimiento, digamos, de los índices de venta, una vez quitada la inflación, quitado el efecto de la inflación, pero claro, si suben los precios, pues se vende más, ¿no? Se vende más, se factura más, pero quitando ese efecto de la inflación, a nivel nacional se ha bajado las ventas un 1,5%, y en Canarias ha aumentado un 1,8%. La comunidad autónoma que más ha aumentado. Solamente 3 comunidades autónomas de España aumentaron sus ventas en el último año. Bueno, pues eso son otros termómetros, ¿no? El primer año de mandato, gracias a ellos, ¿no? Gracias a los comerciantes, gracias a los industriales, pues, en Canarias va bien. Lo cual significa que tengamos que preocuparnos, porque claro, bueno, yo este año he aumentado, he sido el que más ha aumentado de España, pero solamente 3 de las comunidades estaban positivos, todos los demás están negativos. Aquí hay un mal de fondo, ¿no? Hay un mal de fondo que
que es una ola que terminará por cogerte si las cosas no se rectifican, ¿no? Y desde ahí, desde el gobierno de Canarias, estamos haciendo mucho, creo que estamos haciendo mucho, todo lo que podemos, para fomentar esa promoción, esa dinamización del comercio, ¿no? Por ejemplo, los famosos cheques, los bonos comercio archipiélago, ¿no? Que se pusieron en marcha en el mes de abril-mayo y que fueron un éxito absoluto, ¿no? El gobierno de Canarias ponía una cantidad y el ciudadano compraba unos bonos pagando la mitad. Unos bonos que valían 50 euros, el ciudadano pagaba 25 y luego iba con esos 50 euros a un comercio, ¿no? Y nadie podía comprar se podía comprar hasta 4 bonos, ¿no? Hasta 4 bonos. Pues bueno, pues eso ha sido un éxito para el pequeño comercio, ¿no? Porque era campaña dirigida a ese tejido comercial próximo, pequeño, y que, bueno, que normalmente es el que va a necesitar ayudas públicas, ¿no? Porque, como yo le digo a ellos, las grandes marcas gastan auténtica fortuna en promoción, en dinamización, en que la experiencia comercial pueda ser una experiencia agradable, contrata mucha gente para trabajar en eso. Las zonas comerciales pues tienen las asociaciones que voluntariamente y sin esas grandes inversiones, entre todos intentan hacer actividades, porque individualmente es imposible, ¿no? De todo intentan hacer actividades en una zona comercial, por ejemplo, hacer dinamización, promoción, para que, bueno, exista esa marca y la gente también la compra, la experiencia de comprar en esa zona pues sea agradable, porque es la única manera de competir con las grandes marcas. Que yo creo que en el mercado hay espacio para todo, en el mercado comercial hay espacio para todo, para grandes almacenes, para grandes centros comerciales, pero también tiene que haberlo para el pequeño comercio, ese tejido empresarial pequeño que genera mucho empleo, mucho autoempleo y que al final es la base de la economía, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que seguir apoyándolo y sin querer atacar a nadie, simplemente apoyándolo. Y bueno, yo creo que en ese sentido pues se está haciendo mucho desde el gobierno de Canarias, ¿no? Ahora, por ejemplo, porque está claro que los comercios tienen que adaptar a la transformación digital. Y transformación digital no es lo que antes hacían en un papel, ahora lo hago en un ordenador. Eso ya está superado, ¿no? Eso ya está superado. Es que tú tengas todo tu proceso de captación de clientes, de tener información sobre tus clientes, de los servicios de venta, de los servicios de postventa, de la calidad, de la atención, esté digitalizado, ¿no? Esté transformado, ¿no? Que sepas quién entra en tu comercio, a qué hora entra, cuáles son sus preferencias, quién pasa por la puerta de tu comercio, a qué hora, cuáles son sus necesidades. Pues todo eso es vital y por eso el gobierno de Canarias ha abierto para este mandato una línea de 22 millones de euros. Ahora sacamos 6 millones, hemos presentado en el presupuesto de este año, hemos hecho un concurso por 6 millones, 4 para este año y 2 para el próximo, y se ha presentado demanda por 21 millones. Significa que eso, que los comerciantes, las asociaciones de comerciantes, porque eso se hace a través de las asociaciones de comerciantes, a través de las corporaciones locales, las asociaciones de empresarios, están más que concienciados de esa necesidad de transformarse digitalmente para poder competir con los grandes monstruos de la venta digital, ¿no? Porque es un tema que está globalizado y concentrado, ¿no? Cada vez más globalizado, cada vez más concentrado, y que por lo tanto no es una opción digitalizarte tu negocio, no, es una necesidad imperiosa si quieres sobrevivir y si quieres competir en el futuro, ¿no? Claro, y además porque es así, porque sobre todo cuando hablabas de ese tipo de venta que aquí en Canarias también está dando mucha caña, como es la venta esa exterior que se trae y ya te lo ponen directamente en tu casa, y hablas de sitios tan lejanos como China y en 7 días te ponen el productito sin costo. Bueno, ese tipo de cosas que también hay que transformarse para poder competir, ¿no? Efectivamente, todo eso, ¿no? Hay que transformarse y hacer ofertas globales por marcas, ¿no? por zonas comerciales, etcétera, y poder dar ese servicio al ciudadano, que pueda comprar digitalmente, que pueda recibir su producto, pueda devolverlo, pueda tener, en fin, una calidad en el servicio, una atención en el servicio, que a lo mejor dice, hombre, pues me merece la pena. Me merece la pena esto. Porque sobre todo para una reclamación puede llamarlo o ir allí. Y no solamente eso, sino que cuando va a la zona comercial abierta a comprar, porque también la experiencia sea agradable, ¿no? Claro. También la experiencia sea agradable. Todo eso es imprescindible para competir.
Y bueno, yo creo que el comercio está concienciado de ello. Y desde luego del gobierno de Canarias estamos apoyándolo y seguiremos apoyándolo. Vamos a hacer un pequeño alto y llegamos ya a la parte final de este enfoque dedicado a la industria en Canarias. Estamos hablando con Felipe Afonso, viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo. Enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque dirigido o especial dirigido a la industria en Canarias. Hablaba de Asinca. Asinca lleva muchísimos años que se creó esa Asociación Industrial de Canarias. A mí me suena en democracia ya me parece, pero los 70, finales de los 70. Ha cumplido esa labor Asinca a través de todos estos años, porque ha habido mucha pérdida de industria en su momento, en los años 80 desaparecieron muchas industrias potentes, sigue funcionando, sigue dando esa necesidad de tener esa asociación. Sí, yo creo que una de las fortalezas que tiene la industria en Canarias es Asinca, porque allí es un interlocutor válido, un interlocutor que es representativo del conjunto del sector, que es respetado como representativo del conjunto del sector, que no están divididos en distintas asociaciones, sino que al final hay una que lo agrupa todo a nivel regional, y eso de luego para la administración es necesario tener un interlocutor con el cual poder negociar, con el cual poder llegar a acuerdos que te hagan planteamientos lógicos, razonables, serios, profesionales, y que tenga esa credibilidad ganada entre las administraciones, ¿no? Yo creo que es fundamental, están trabajando bien, tienen muy buenos técnicos, está con la campaña esta de elaborado en Canarios, o la felicidad viene de fábrica, ¿no? Intentando concienciar a la sociedad de lo importante que es consumir productos realizados en Canarias, ¿no? Tanto para el desarrollo económico, como para el empleo, como para el medio ambiente, como para la autonomía de Canarias ante una posible crisis mundial en cualquier momento, ¿no? Vivimos una época tan complicada como hemos vivido, de cierre de mercados, etcétera. Por lo tanto, yo estoy satisfecho de la interlocución con Asinca, creo que lo están haciendo muy bien, creo que son, repito, muy representativos y que tienen magníficos equipos muy profesionales. En los años 80, las industrias canarias hicieron mucha labor en África. Se creó mucho comercio con Mauritania, con Senegal, con Ghana, con Gambia.
Ayudó mucho la institución ferial de Canarias, Infecar. Esto ha ido un poco como, no sé, no digo desapareciendo, pero al paso de los años, el estar tan cerca del continente africano que nos permite vender a las industrias canarias, vender los productos ahí, ¿cómo lo ves? ¿Se ha aflojado? Bueno, hay gente que está trabajando bien en África y están vendiendo bien en África, y luego hay otras que han tenido malas experiencias, ¿no? Pues está claro que hay en muchos países inestabilidades políticas, inseguridades de todo tipo, ¿no? Incluso jurídicas, ¿no? Y eso hace que hay gente que haya salido calmado. Yo creo que África está ahí, que no está ahí, que tenemos que seguir trabajando en internacionalizar nuestra economía hacia África, o sea, todo lo que es, por lo menos, toda la zona subsahariana occidental, ¿no? Los principales países. Y bueno, y habrá malas y buenas experiencias, pero yo creo que es imprescindible hacerlo porque es necesario ese crecimiento económico y es necesario esa internacionalización. Queda muchísimo por hacer, hay una capacidad de crecer infinita casi, y estamos muy lejos de ello, ¿no? Pero bueno, yo espero que la medida que en África pues se vaya ganando seguridad jurídica, que en algunos sitios, algunas zonas de África, como el Sahel, va para atrás, ¿no? En vez de irse adelante, muchos estados fallidos, ¿no? Que es la complicación, pero bueno, lo que es la costa occidental, pues yo creo que se puede y se debe hacer mucho más, se tiene que trabajar, y yo creo que desde el gobierno de Canarias, desde la Consejería de Economía, de la Viceconsejería que lleva estos temas, se está trabajando muy bien para intentar aumentar la internacionalización de nuestra economía. Cuando hablamos de fábricas canarias vendiendo en la península, que ya las hay, ¿eso cómo lo ves? Porque yo creo que es verdad que hay una diferencia de tierra por medio y mar por medio, pero las fábricas canarias han demostrado que se puede vender ahí. Sí, allí hay un tema que hay que resolver, que es el de la subvención a los costes del transporte. Es algo que, bueno, una subvención, pero es algo que forma parte del REF, del régimen económico fiscal de Canarias, ¿no? Significa, por lo menos para equilibrarnos con el principio de continuidad, ¿no? Es decir, bueno, a mí me pone en África, me pone en Cádiz, perdón, y ya yo sigo para arriba, ¿no? Póngame usted que quíteme el efecto del mar, ¿no? El efecto de la lejanía y de la fragmentación de Canarias, ¿no? Póngame usted, deme las mismas condiciones para competir. Y esto ya no es algo que se reivindique, que se pida, es algo que forma parte de los derechos que tiene cualquier empresario o cualquier productor canario. Por desgracia, las cantidades que se están financiando están muy lejos, compensando, porque más que subvención es una compensación por esa distancia, ¿no? Están muy lejos de los costes reales. Se han creado comisiones para fijar cuáles son el coste tipo, en virtud del cual se tiene que compensar, pero realmente estamos en torno al 60%. Y ahí hay poca sensibilidad por parte del gobierno central, del gobierno del señor Sánchez, para resolver este tema, ¿no? Se lleva hablando de esto varios años, pero en los últimos años se ha frenado mucho la actualización de los costes reales. Todos sabemos lo que ha aumentado el transporte. Todos sabemos y lo que está aumentando, ¿no? Y lo que está aumentando el transporte. Pero no se ha actualizado, con lo cual, pues bueno, sigue existiendo esa discriminación por la distancia, ¿no? Y por la distancia, ¿no? Esa no compensación por la distancia que forma parte, repito, del régimen económico fiscal de Canarias, aprobado por el Parlamento, reconocido por Europa, porque Europa tiene el estatus de región ultraperiférica que tenemos los canarios, como otras regiones francesas, portuguesas, en distintos lugares. Y de luego yo creo que es de las cosas que más hay que batallar, que se compense al 100% los costes del transporte. Eso nos acerca, eso nos permite competir. Seguiremos teniendo otros muchos problemas, ¿no? por esa lejanía, ¿no? Como lo que habíamos comentado antes, de estocaje, de logística, de almacenes diversos, de líneas multiproductos, etcétera. Pero yo creo que el más importante es subvencionar, compensar tanto
el coste de la importación de la materia prima, de la materia prima, como el de los productos finales en su venta. Eso es esencial. Y además, sobre todo, una de las cosas que todavía los canarios no entienden es como que cuando tú pides una mercancía a Bilbao te hagan pasar por aduana. O sea, que tengas que pagar ese tipo de cosas. Ahora mismo el canario no las entiende, porque claro, no estamos hablando de Alemania, que también es Europa y tal, pero que tú pidas a Bilbao y te hagan pasar y pagar el impuesto de aduana, esas cosas no las entienden, ¿no? No, cuando no hay ninguna diferenciación fiscal, porque antiguamente decías tú Puerto Franco, pero ahora no hay nada. No, por la diferencia entre el IVA y el IGI. IVA es la única que queda. El IVA y el IGI. Y también otra de las dificultades que se tiene es, tú estás en Valladolid, trabajas con una empresa de Valencia, y el día anterior le pide no sé qué, te lo pone, aquí hay que pedirlo antes. Claro. Con las oscilaciones de precios que eso pueda suponer, con el mayor coste de transporte, de estocaje y la mayor dificultad del cliente, que tienen que entenderlo, que tienen que pedirlo 4 días antes, que no vale que me lo pida hoy para mañana, ¿no? Mándame un contenedor para mañana. Bueno, tengo que contratar el barco, tengo que contratar el transporte, el recorrido, etcétera, y para mañana no está. Eso es otra diferencia y otras complicaciones, pero repito, a pesar de todos esos problemas todas esas dificultades que hemos estado hablando en este programa, la industria canaria está subiendo. Creo que hay muy buenos industriales, creo que hay muy buenos gestores y yo creo que hay mucha capacidad de crecimiento y espero que se siga viendo en los próximos años, ¿no? Sí, además sobre todo eso, que se siga viendo en los próximos años, que esa industria, hombre, no será nunca la principal fuente de ingreso, ojalá, porque sería una complementaria del turismo. Se trata de complementar, de diversificar lo máximo posible, y repito, pero el turismo, debemos hablar bien del turismo, porque el turismo sacó a Canarias de la miseria, de la miseria extrema, de irse en barquilla a Venezuela o irse en barquilla a países por allí y a veces no llegar, ¿no? Y no llegar en las condiciones de pasar mucha hambre. El turismo, que obviamente el turismo debe estar modernizándose, debe estar adaptándose a los tiempos, como se tiene que modernizar y adaptar todo, ¿no? La televisión, la radio, todo, ¿no? Tenemos que estar continuamente modernizándonos y adaptándonos para dar la máxima calidad posible, para que exista lo menos efectos medioambientales negativos posibles. Y todo eso está continuamente adaptándose. Pero a mí me gusta hablar bien del turismo. Porque el turismo es cerca del 40% del empleo que hay en Canarias. Yeah. Es el 35% de la facturación de lo que produce Canarias. Por tanto, es insustituible. O sea, siendo realistas, es insustituible. Y repito, hay que ver lo que era el sur de Gran Canaria o los años 60, 50, ¿no? Hombre, lo que pasa es que también si la industria pues pasa a ser también un 40, pues bueno, obviamente se trabaja en ese aspecto. Se trabaja para diversificar al máximo la economía, que es un trabajo, repito, que tiene tres patas. El que invierte, el que arriesga su capital, el de los trabajadores que ponen su experiencia, las administraciones públicas, protegiendo el régimen económico y fiscal, reconociendo las peculiaridades y el marco y facilitando el marco a los inversores, y tercero, el consumidor, que es el definitivo. O sea, el consumidor, si consume productos canarios, se diversifica la economía. Si el consumidor, por la razón que sea, prefiere otro tipo de producto, pues cuesta más, ¿no? Por lo tanto, es algo que no hay que hablar en terceras personas. Aquello que decía Kenny, de qué puedo hacer yo por mi país, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por la diversificación canaria? Sí, yo creo que sí. Cuando entramos en supermercados, miramos y luego decidimos lo que cada cual legítimamente, libremente decida, pero por lo menos buscar en los lineales los productos canarios y en fin, yo creo que es la mejor manera que tenemos todo de favorecer la diversificación económica. Pues ahí queda, se nos ha acabado el programa, estaríamos hablando muchísimo con Felipe Afonso, además es viejo conocido de esta casa, hace muchísimos años. Conocido pero no viejo. Exactamente, bueno, viejo conocido, no porque todavía es un pollillo, pero bueno, Felipe Afonso ha estado con nosotros en sus diferentes etapas, porque ha pasado por diferentes puestos públicos. Bueno, pues hemos aprendido un poquito más sobre esa industria que, bueno, pues nos da esos apuntes sobre esa subida,
sobre que esa industria, pues bueno, va diversificando y sobre todo que el consumidor, el último, que cuando vayamos a un supermercado pues veamos también los productos canarios. ¿Que son competitivos? Pues en la gran mayoría son competitivos de precio, ¿vale? Precio, calidad. Vamos a partir de una base porque también hay líneas blancas que Dios las guarde en su abono. Pues bueno, pues que en ese momento podamos consumir ese producto canario, que sabemos, primero, que ese dinero se va a quedar aquí, muy importante, y segundo, que va a ayudar a que esa industria siga, que consiga más puestos de trabajo y que la gente, en el fondo, todos vivamos de esa industria canaria. Nada más que con consumir, como decía Felipe Afonso, en un supermercado, en un lineal, coger un producto fabricado en Canarias con la marca de Asinca, que nos dice que es un producto canario, y bueno, pues ya podemos hacer algo por esta industria, que de verdad lo necesita, y quién mejor que los canarios para que haga que suban y bueno, esa industria siga creciendo, y a lo mejor el año que viene, cuando tengamos a Felipe Afonso aquí, nos diga, pues mira, en vez de un 8,7 es un 16,8, y ya nos quedamos todavía más contentos. Felipe, gracias por acompañarnos, desearte lo mejor. Bueno, llevas ya en esta viceconsejería un añito ya, o sea, quedan todavía 3 años para seguir trabajando en el tema, y bueno, sabes que aquí TAC Televisión tienes tu casa y para lo que quieras. Lo mismo te digo. Gracias, Felipe. Bien, pues con las palabras de Felipe Afonso El-Haber hemos terminado este enfoque. Recuerden que la semana que viene tienen una cita con nosotros. Hasta siempre.